Buenos días, profesor. Buenos días. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Estamos casi a punto de iniciar. Bueno, por la hora que es, por la cantidad de personas de este grupo, bueno, creo que podemos iniciar. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy, si no mal recuerdo, íbamos a ya iniciar formalmente con circunferencia. El día jueves estuvimos hablando de todo lo que son las cónicas. Se les presentó un material de lo que son ecuaciones de segundo grado y que esas ecuaciones de segundo grado con dos incógnitas nos van a llevar a las diferentes cónicas que ya se platicaron. Nada más que la diferencia va a ser la siguiente. Aunque van de la mano o aunque a final de cuentas se les llama cónicas, las vamos a dejar de ver como figuras obtenidas de un cono y les vamos a dar el aspecto de la geometría analítica, es decir, las vamos a ver desde una definición geométrica y vamos a hablar desde las ecuaciones, ya no del cono. El cono nos sirvió nada más como referencia de saber por qué todas estas curvas están relacionadas. Perdón. Pero a partir de este momento les vamos a dar el carácter ya de curvas de segundo grado y que a partir de una expresión general de segundo grado con dos incógnitas que viene en los apuntes y que viene en el propio material que se compartió, ax cuadrada más by cuadrada más cxy, o en algunos libros invierten el orden y dicen ax cuadrada, bxy más cy cuadrada. El orden del término xy para mí no es tan importante, simplemente es que ubiquen dónde está. Y ya después es el término lineal de x, el término lineal de y el término independiente igualado a 0. A eso se le va a llamar ecuación general de segundo grado. Y con esa expresión matemática podemos representar cualquier cónica. Con esa expresión de segundo grado, dependiendo de si tiene todos los términos o le falta algún término y demás, es lo que poco a poco vamos a ir aprendiendo para poder distinguir cuando la expresión corresponde a una circunferencia, cuando corresponde a una parábola, cuando corresponde a una hipérbola. Pero como se los mencioné, no lo vemos nosotros todo junto o al mismo tiempo como lo propone el programa de estudios. Nosotros lo que hacemos es vamos dosificando y vamos diciendo, primero vamos a estudiar circunferencia y estas son sus características. Después vamos a estudiar parábola y estas son sus características. Después elipse y finalmente hipérbola. Y ya que vimos cada una por separado, donde fuimos resaltando las características de cada una de ellas, al final sí hacemos como una situación de decir, bueno, ahora que ya vimos todas, vamos a verlas ahora sí todas juntas, pero con las características que ya saben que existe de cada una. Y entonces lo que nos piden el programa de estudios, que lo viéramos prácticamente al inicio, nosotros lo hacemos al final. Y lo hacemos, obviamente, para poder tener por una mejor comprensión, un mejor resultado, y porque además, ya lo había explicado, pero no importa, lo vuelvo a decir, y además, porque lo que propone el programa de estudios en la tercera unidad no es que no sirva, no es que no sea importante, pero para el área de ciencias sociales no es tan fundamental las ecuaciones polares y las paramétricas, y en cambio, pues sí necesitamos que de geometría analítica, pues sepan bien lo que son las cónicas y sus diferentes ecuaciones, en lugar de dedicarle demasiado tiempo o en lugar de dedicarle tiempo a coordenadas polares o paramétricas.
Entonces, hoy vamos a iniciar con este estudio, para lo cual voy a ceder el micrófono para que ustedes me expliquen qué investigaron de la circunferencia. Es la cónica más sencilla. Y vamos a empezar a hablar justamente de esta primer cónica, que además seguramente varios habrán detectado que es la ecuación de la circunferencia, ya la conocíamos, ya la habíamos utilizado, nada más que ahora, pues cambian 2, 3 detallitos, pero la ecuación es justamente la misma. Bueno, pero bueno, mejor ya dejo de hablar y cedo la palabra. Quien quiera iniciar el tema de circunferencia, adelante. ¿Puedo yo, profesor? Sí, sí puedes, pero permíteme un segundo a ver si por lo menos hay alguien diferente que haya hecho la tarea. Yo, ¿Puedo maestro, yo, profe? A ver, Luham. yo tengo, bueno, diapositivas, a ver si funcionan. ¿Sí puedo Ok, mostrarlas? adelante. Está listo para compartir. Ok, despegué. ¿Ya se nota? Sí, sí se está abriendo la pantalla. Bueno, esto sería lo de la circunferencia. Esto sería una parte de qué es, o sea, ¿sí se le ve? Sí, Esto también. Luego sería lo de los elementos de toda la circunferencia. No sé, centro, radio, diámetro, cuerda, dibujo de recuerdo, el arco, la flecha, rango central, el punto interior, el punto exterior y el arco capaz. O sea, todo en general. Y por último, la ecuación que sea, bueno, ese sí, no sé si estaría bien esa parte. Bueno, creo que no está, creo. a ver, te pido un favor, Sí, tal cual, ábrelo como presentación para que quede como con un tamaño un poquito más grande y además para ir resaltando algunas cosas. Ok, ese es tu inicio de presentación, que es la circunferencia. Ok, este primer punto está bien, pero como geometría básica, ¿sí? No como geometría analítica. No quito importancia eh, a que hablas de la circunferencia como cónica y obviamente al aspecto de que es una curva cerrada. Esa parte, insisto, no está mal, pero no entraría propiamente en la geometría analítica. Vamos a ver, eso hubiera estado bien como introducción, pero enseguida hubieras hablado de circunferencia en geometría analítica, porque lo de circunferencia en geometría analítica lo dejaste casi hasta el final. ¿Puedes presentar tu siguiente? sí. Creo que se acabó un poco. Ahí está. Ok. Nuevamente ahí resaltas la circunferencia a partir del cono, ¿sí? Y obviamente esta parte del cono y de cómo se van sacando cada una, está bien mencionarlo como antecedente, pero esta parte justamente ya la habíamos visto. Entonces, tu siguiente presentación, por favor. Y aquí, mm, hay muchísimos elementos. Obviamente, qué bueno que pusiste todos los elementos, pero los que yo voy a resaltar para fines de la geometría analítica va a ser el centro, el radio, que son los dos primeros, el diámetro, la cuerda, pero lo que no vamos a casi mencionar para fines de geometría analítica es la parte de los ángulos. Por ejemplo, el ángulo central no lo vamos a manejar ahorita. Para fines de geometría analítica generalmente no
no hacemos muchos problemas basados en el ángulo central. El arco, igual el arco casi no lo trabajamos para fines de problemas de geometría analítica. La flecha sagital, igual no lo utilizamos demasiado. El ángulo central tampoco. El punto interior o un punto interior lo utilizaríamos como lugar geométrico, más no como circunferencia. Recuerden que al inicio, cuando hablemos de lugares geométricos, les manejé el aspecto de desigualdades. Entonces, a partir de la ecuación de segundo grado que me genere una circunferencia, si yo lo manejo con una desigualdad, puedo hablar de los puntos que quedan fuera de la circunferencia o de los que quedan dentro de la circunferencia, y por lo tanto estaríamos hablando del círculo. Entonces, esos en particular no los vamos a utilizar demasiado, o prácticamente no lo vamos a utilizar. De la misma forma, un punto exterior tampoco. Y en cambio, te faltó otro que no aparece aquí, que serían la secante y la tangente. Entonces, los 4 primeros que me manejas nos van a ser de mucha utilidad para geometría analítica. Los demás sí son parte de la circunferencia, obviamente, pero prácticamente no los vamos a usar. Y en cambio, te faltaron 2 cosas que sí se utilizan mucho para la geometría analítica, que es la secante y la tangente. Y en el caso de la secante y la tangente son rectas que en el caso de la tangente solamente corta o pasa rozando a la circunferencia, o se dice que toca en un solo punto a la circunferencia. Y en cambio una secante es una recta que corta en 2 puntos diferentes a una circunferencia. O podemos decir que una secante contiene a una cuerda, es decir, la morada, la que está con la letra K, si yo la prolongo, si se queda dentro del círculo, si se queda tocando la circunferencia solamente, es una cuerda, pero si yo la prolongara, se convertiría en una secante. Entonces, está bien tu trabajo en este sentido, pero te faltaron esas dos, la secante y la tangente. ¿Puedes continuar? Sí, profesor. Bien. Y justamente lo que está al inicio de esta hoja es lo que hubieras puesto justamente como complemento a las 2 primeras definiciones de circunferencia, pero haciendo mención a la geometría analítica. Entonces, ¿qué le cambiaría yo a tu primer texto? Entonces dice, la circunferencia se define como los puntos del plano que equidistan la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Yo lo único que le hubiera cambiado a esa redacción es que hubiera puesto como título definición de circunferencia en geometría analítica, y lo hubiera puesto así: la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, si le queremos poner, o simplemente todos los puntos que equidistan sobra lo de la misma distancia, porque justamente equidistan ya es la misma distancia. O dejo equidistan o pongo o que están a una misma distancia. Pero repetir equidistan y la misma distancia no es muy correcto, o es algo repetitivo, o ya saben que existe una palabra para cuando estamos repitiendo algo. Entonces, ese lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro. ¿Y cómo se le va a llamar a esa distancia?
que se va a conservar siempre. Ahora, otro aspecto que yo cambiaría, pero ahora en tu dibujo, es de que nosotros, donde pones tu centro y le pones A, B, nosotros a partir de este momento nos vamos a empezar a acostumbrar a que cuando hablemos del centro para fines de geometría analítica en las diferentes cónicas que vamos a trabajar, siempre se va a manejar con H, K. Entonces, en lugar de A, B, sería H, K. C mayúscula, porque con ese vamos a identificarlo con centro. En lugar de AB sería H, K. El radio estaría bien indicado y un punto cualquiera P, X, Y, que es parte de la circunferencia. Entonces, un punto genérico contenido en la circunferencia denominado P, X, Y, ajá, y situamos el centro de la circunferencia en un punto fijo, entonces ahí, tanto en tu dibujo como en el texto central, le cambiaríamos con H, K, tal que H y K son las coordenadas del centro en los ejes X, Y. Y el radio sería R, correcto. Esa parte está bien. Y la definición de la circunferencia nos dice que la distancia del punto XY al centro AB es R, siendo un radio constante. Nos estás describiendo la fórmula, pero no nos escribiste la fórmula. Pero les decía que la fórmula de la circunferencia es indirectamente una fórmula que ya conocíamos, porque ahí nos los está diciendo. ¿Qué vamos a aplicar para calcular la ecuación de la circunferencia? Pues la distancia entre los dos puntos. La distancia del centro a un punto cualquiera que sea parte de la circunferencia. Ya la ecuación escrita no la tienes, ¿verdad? ¿O falta alguna diapositiva? No, maestro. Ok, bueno, pues muchas gracias, Luján. La otra persona que quería participar, si puede complementar algo o si hay algo que nos pueda decir que sea diferente o que complemente a lo que ya se dijo, adelante. Farfán. Es que en sí yo no hice una presentación, yo hice una investigación y básicamente pues sería dar los mismos datos, profe, perdón. Ok, bueno. Camacho, tú tienes, por ejemplo, que nos puedas presentar la ecuación de la circunferencia o algo adicional a lo que ya se comentó. No, profesor, yo también tengo la misma información que mi compañero. Ok, bueno, pues entonces, regresando al contexto de geometría analítica, y para que tengan una definición de la cual nos vamos a basar todo el resto del curso, quedamos que entonces la circunferencia para geometría analítica se definiría de esta forma. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos. Si le quieren agregar ahí en el plano, adelante, y si no, recuerden que nosotros esta geometría analítica la estamos solamente trabajando en el plano cartesiano, no le estamos trabajando en el espacio. Entonces, para mí el contexto es claro, pero para ustedes, si se les olvida o para una definición geométrica que no deje duda, le pueden agregar la palabra plano. Entonces sería circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan, o tendríamos que utilizar la O se encuentran a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Y si le quieren agregar para que les quede más completo, indicaríamos la distancia que conserva o la distancia que se tiene del centro a cualquier punto de la circunferencia
se le llama radio. Entonces ya estamos ahí haciendo una redacción mucho más larga, pero le cambio el contexto con la O. Cuando ustedes utilizan la O, recuerden que es para dar dos opciones. Entonces, la opción más corta es decir equidista. Pero si alguien no entiende la palabra equidista o le causa confusión, pues entonces lo redactamos como que se tiene la misma distancia. ¿Sí? Se tiene la misma distancia desde un punto fijo llamado centro y obviamente a cualquier punto que sea parte de la circunferencia. Bueno, ahora sí, la circunferencia, como estamos viendo, se puede definir a partir de dos cosas nada más: el centro y el radio. Yo les digo en plan de broma que ustedes lo han visto o lo han experimentado desde primaria o secundaria, cuando les daban la indicación de que dibujen una circunferencia. Esa era la indicación que daba el profesor. Ustedes automáticamente hacían dos preguntas. ¿En dónde? ¿Arriba, abajo, en medio del cuaderno o dónde? Entonces, pues era importante para localizar el centro. ¿Y cuál es la otra pregunta básica que hacían siempre? Y no estaba mal, si no era necesaria. ¿Cuál es la otra pregunta básica que siempre hacían? ¿Qué es una circunferencia? No, no, porque todo mundo sabemos lo que es la circunferencia desde primaria. ¿De qué Pero tamaño? exactamente, siempre preguntaban de qué tamaño. Y en ese momento, ¿de qué tamaño? ¿A qué nos hace mención? ¿A cuánto va a medir el radio? Exactamente, nos hace mención al radio. Entonces se dan cuenta que sin haber cursado geometría analítica, cuando a ustedes les han pedido siempre que dibujen una circunferencia, o si lo quieren hablar como el todo, el círculo, siempre se han preguntado esas dos cosas básicas: ¿dónde lo localizo o dónde lo coloco y de qué tamaño? ¿Por qué? Porque la circunferencia es muy fácil de localizar o de trazar. Solamente es conservar una misma distancia. Que el maestro no tiene un compás. Pues, ¿qué hace el maestro para poder dibujar una circunferencia si no tiene un compás? Se apoyaba de un hilito, se apoyaba de algún material que le permitiera conservar, ¿qué cosa? La forma circular. La misma distancia, y lo único que hacía es que dejaba fijo uno de los extremos de ese cordoncito o de ese lacito o de lo que haya utilizado. Si lo ubican, a alguien le tocó ver que un maestro utilizara algo así muy rápido para hacer una circunferencia cuando no tenía el compás. O no sé si lo han visto en algún lugar. De hecho, yo les comento, igual en plan de broma, que hasta un perro encadenado en el patio sabe lo que es una circunferencia. Y piense si tuvieran un perro que estuviera medio loco o alborotado o que se quisiera zafar, díganme si no les va a describir una circunferencia en el patio. Así es, profesor, sí describe la circunferencia. ¿Por qué? Porque si está encadenado en el patio, él se va a querer estar moviendo y entonces siempre va a tener tensada la cadena, y la forma en la que él se puede ir moviendo les va a ir generando el contorno de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, la circunferencia es de lo más fácil de ubicar, porque el único requisito es poner algo fijo, que se convertiría en el centro, y tener una misma distancia y tratar de movernos todo lo que podamos conservando esa distancia. Y entonces empezamos a describir una circunferencia, porque el contorno que estamos dibujando conserva siempre la misma distancia con respecto al punto fijo llamado centro. Entonces, ustedes a estas alturas, yo sé que ahorita están en su casa cómodamente y tendrían muchas opciones si les digo dibujen un círculo,
Pero cuando están en otro lugar o están en otro contexto, y si tuvieran la necesidad de dibujar un círculo por cualquier situación, como les digo, es muy sencillo. Nada más necesitan decir, a ver, ¿dónde lo fijo o qué coloco fijo? Y hasta ustedes pueden simplemente con su mano dejar el dedo pulgar fijo y la mano tratar de irla girando y obviamente van a describir una circunferencia. ¿O no es así? Entonces, como la circunferencia es la parte en la geometría analítica más fácil de definir y más fácil de trabajar, entonces la circunferencia solamente requiere dos datos, el centro y el radio. ¿Y por qué si es tan sencillo? Hay muchos problemas para geometría analítica. Pues sí, siendo tan sencilla pueden existir muchas variantes de problemas en geometría analítica. ¿Por qué? Porque justamente lo que se puede hacer es que yo puedo conocer más información, pero no necesariamente el centro y el radio. Y entonces yo siempre me voy a tener que hacer la pregunta, ¿por qué o cómo con lo que me dieron puedo conocer dónde está localizado el centro de la circunferencia y dónde está localizado o de qué tamaño es el radio? Y es por eso que cuando nos presentó el compañero todos los elementos de la circunferencia, por eso les resalté los más comunes que vamos a utilizar, porque a partir de todos esos elementos que tiene la circunferencia, podemos hacer diferentes variantes de problemas donde a lo mejor yo conozco dos puntos que son parte de la circunferencia, pero no sé ni el centro ni el radio. O yo puedo conocer dos puntos que forman el diámetro de una circunferencia, pero no conozco ni el centro ni el radio. Y así, o puedo conocer tres puntos de la circunferencia, o puedo conocer una recta tangente o una recta secante. Y a partir de eso, yo tengo que hacerme las preguntas básicas. Con la información que tengo, ¿cómo puedo hacer para sacar el centro y para sacar el radio? Pero ese tipo de problemas los vamos a empezar a hacer mañana o pasado mañana. Hoy vamos a concretarnos con empezar con el más básico y sobre todo a acostumbrarnos a la forma en que vamos a escribir en geometría analítica. Como le decía al compañero, su material que hizo no está mal, simplemente habría que darle un poquito más de enfoque hacia la geometría analítica y no a la geometría en general. Y hablando de la geometría analítica, pues no nos puso la ecuación propiamente, nos dice que tiene que ser la distancia entre C y P, y es correcto. La ecuación de la circunferencia simplemente es una aplicación de la distancia entre dos puntos. Un punto cualquiera de la circunferencia y el centro. Y en este caso le comenté que en su apunte, si lo quiere, o en su presentación, si lo quiere complementar, que en lugar de ponerle A y B al centro, le ponga H, K, porque son las letras que vamos a estar utilizando y con las que nos vamos a ir familiarizando. H va a ser el valor en X del centro y K es el valor de Y del centro. Y ahora les voy a presentar el ejercicio más simple, pero que nos va a llevar a las dos primeras ecuaciones de la circunferencia. A ver, me están poniendo en... sí, exactamente. La que están poniendo en el chat vendría siendo la ecuación general de la ecuación ordinaria de la circunferencia. Les decía que les voy a presentar el ejercicio más sencillo, el más básico, pero a partir de ahí nosotros debemos de recordar que podemos ir haciendo otro tipo de ejercicios donde
me pueden dar otro tipo de información que no sea el centro y el radio, y a partir de esa nueva información, nosotros debemos de ver cómo podemos plantear el problema para localizar el centro y el radio. A ver, pregunta técnica para ustedes que son de informática. Actualmente se abre casi solo, o cuando uno mueve el mouse cerca de la barra, se abre una como de noticias de en las últimas actualizaciones del Windows 10. ¿Alguien sabe cómo desactivar eso y nos manda directamente al explorador, ¿cómo se llama? Edge. ¿Alguien sabe cómo se desactiva eso? Que no esté dando lata, que no se abra solito. Pues el hecho de que Windows quiere que a fuerzas utilicemos su explorador. De hecho, se supone que para Edge no debería de pasar ese tipo de cosas, profesor. En tal caso, sería deshabilitar directamente la aplicación de la computadora. Ok. Bueno, porque esto me empezó a salir hace como un mes, donde cuando muevo el mouse cerca de la barra, automáticamente se abre y me manda las noticias cuando yo ahorita no quiero ver noticias. Estoy ahorita. Miren, este es el ejercicio más simple que puede existir. Dice, obtener la ecuación de la circunferencia cuando se conoce el centro y el radio. Entonces, lo que les decía, nos vamos a empezar a familiarizar con que a las coordenadas del centro les vamos a llamar H y K, y obviamente el radio, pues sí se va a seguir representando con él. Y entonces, lo que dice como ecuación ordinaria de la circunferencia, también en otros lados se le llama la ecuación canónica. No sé si alguien la habrá encontrado con ese nombre, también sería correcto, ecuación canónica. Miren, voy a hacer algo, les voy a compartir ese mismo archivo independientemente que lo estoy proyectando aquí. Lo voy a presentar para todos, perdón, se los voy a enviar para todos, independientemente de que lo pudiera mandar en el correo de hoy. Pero si alguien lo quiere ir abriendo sobre todo aquellos que tengan la facilidad de estar en una laptop o en una computadora de escritorio, pues ya lo podrían abrir por su cuenta. ¿Me confirman si ya llegó el archivo? Me marca que ya fue enviado. Efectivamente, maestro. Sí. Ok. Profesor. Bueno, entonces, esta expresión que alguien ya nos había hecho favor de ponerla en el chat, es lo que le vamos a llamar ecuación ordinaria de la circunferencia o ecuación canónica, y lo único que nos hace es dar una aplicación de la distancia entre dos puntos. XY va a ser un punto cualquiera de la circunferencia, y en cambio H y K van a ser las coordenadas del centro. Entonces lo que estamos diciendo es que lo que vamos a medir es la distancia que exista del centro a cualquier punto de la circunferencia. Y a esa distancia que vamos a medir le vamos a llamar radio. Pero como no está escrito en forma de raíz, no nos va a dar el radio solo, sino nos va a dar el radio al cuadrado. Y entonces, con los datos que yo tengo, la ecuación ordinaria sustituiría H, sustituiría K, sustituiría R, y aquí nada más debo de tener cuidado con los signos. Este menos es parte de la fórmula. Por lo tanto, cuando H o K son negativos, tienen que manejar un doble signo negativo. Tienen que tener cuidado en eso, y no nada más es sustituir y decir, ya tiene signo negativo. No, este signo negativo ya es parte de la fórmula. Por lo tanto, esta ya sería la ecuación definitiva, ya simplificado y quitando tanto paréntesis. X más H al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado.
esta sería la ecuación ordinaria para estos datos que nosotros tenemos. Y después, para llegar a su forma general, lo único que tenemos que hacer es desarrollar las operaciones, es decir, desarrollar los binomios, juntar o igualar todo a cero y escribirlo de una manera ordenada. ¿Qué es esto de una manera ordenada? Término cuadrático de X, término cuadrático de Y, término lineal de X, término lineal de Y. Y en este caso hay varios términos independientes que obviamente hay que simplificarlos hasta llegar a un solo término independiente. Y entonces nos queda una ecuación que se llamó una ecuación general, que entonces tiene la forma de X cuadrada más Y cuadrada más 8X más... Aquí me sobró un más. Aquí no me di cuenta, habría que quitar este más, y entonces sería 8X menos 6Y menos 24 igual a 0. Y eso es a lo que le llamamos ecuación general. Y este es el ejercicio más básico de que exista de circunferencia. Cada que yo tenga el centro y el radio, simplemente lo sustituyo en la ecuación ordinaria. Y si quiero la ecuación general, lo único que hago es desarrollar las operaciones. Y este es el caso más básico. ¿Qué va a suceder? Que va a haber otro tipo de problemas donde no conozcamos centro y radio y tendremos que utilizar todo lo que conozcamos de elementos de una circunferencia y del círculo. ¿Qué es una tangente? ¿Qué es una secante? ¿Qué es un diámetro? Etcétera, etcétera. Y en ese momento lo tendríamos que poner en práctica para que puedan localizar el centro y el radio. ¿Y cuál es la otra variante de problemas que vamos a hacer y que seguramente estaríamos haciendo la próxima sesión? Cuando me den la ecuación general y yo lo pase a su forma ordinaria, y al pasarlo de su forma general a la ordinaria, automáticamente voy a hacer visible. ¿Qué datos voy a hacer visible en la ecuación ordinaria? ¿Qué datos quedamos que se hacen visibles en la ecuación ordinaria? Los cuadráticos. Las dos coordenadas que formarían el centro, bueno, los dos valores que formarían la coordenada del centro, ¿y quién? Y el radio. La ecuación general es la más importante, pero no nos dice nada. En cambio, cuando la pasen a su forma ordinaria, automáticamente se puede localizar H y K, o las coordenadas del centro, y la coordenada y el valor del radio. Para esto vamos a necesitar, y antes de que se acabe el tiempo, necesito que me lo confirmen, vamos a necesitar poner en práctica lo de completar trinomios cuadrados perfectos. Para esto les envío un material el fin de semana. ¿Me pueden confirmar que recibieron o detectaron ese material y ya se distribuyó? Sí, profesor. Entonces, requisito obligatorio para mañana para que podamos hacer ejercicios partiendo de la ecuación general a la ecuación ordinaria y poder obtener el centro y el radio es estudiar cómo completar trinomios cuadrados perfectos. ¿Sí? Entonces mañana vamos a trabajar ejercicios donde a partir de la ecuación general lleguemos a sus elementos y para lo cual pasaremos por la ecuación ordinaria para poder detectar el centro y el radio. Y el gran requisito es que hayan estudiado cómo completar trinomios cuadrados perfectos. Esa es su tarea para mañana. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, independientemente de que le pueden poner una manchita aquí y quitarle el más, o meter aquí un paréntesis y ya después corregirlo,